Buenos días hermanos, buenos días compañeros. Hoy le vamos a presentar la crisis de Venezuela. Como bien sabemos, Venezuela está pasando unos momentos muy difíciles, como decir la falta de alimentos, devaluación de la moneda, crisis política, protestas en las calles. También existe la crisis económica desde el 2013, la financiera desde el 2008. Venezuela fue un país muy rico en recursos naturales desde su independencia, pero siempre el problema del país fue la pobreza en la población. Sin embargo, en 1910 se descubre un recurso mucho más valioso que el oro, que fue el petróleo. En menos de 10 años, Venezuela se convierte en el mayor exportador del mundo y su deuda simplemente desapareció. ¿Que esto ayudó a la vida de los venezolanos? Pues no, ya que ellos descubrieron otros sectores como la agricultura. Tuvieron que prestarse de otros países para poder subsistir, a razón de que el precio bajó. En el 2002 volvió a subir, en el 2008 volvió a bajar gracias a Maduro. También hubieron inflación y desempleo. Todo ello dificultaba para pagar las deudas extras del país. Entre el año 2013 y 2014, el barril llegó a costar $100. En 2016, el barril llegó a costar tan solo $26, el precio más bajo que pudo tener en los últimos 12 años. En el 2014, el petróleo significaba mucho para Venezuela, ya que tuvo un ingreso de $75.000 millones. Este ingreso no llegó a durar tanto, ya que pasaron 2 años y el precio del petróleo volvió a bajar a tan solo $22.000 millones. Alimentarse es un derecho. En Venezuela, a pesar de los programas diseñados por el gobierno, la situación agroalimentaria, según diferentes expertos, es la siguiente. Se ha deteriorado el respeto por la propiedad privada y el negocio agroproductivo debido a la escasez de insumos. Se ha registrado una reducción de la producción de rubros básicos o alimentos básicos como arroz, yuca, caña de azúcar, huevo, pescado, entre otros alimentos. Ha disminuido la manufactura de alimentos debido a los fuertes controles impuestos por el gobierno nacional, entre los que se encuentran las expropiaciones y cierres de empresas. También hay una disminución o casi nula exportación legal e incremento de exportaciones ilegales de alimentos. Esta crisis alimentaria ha llevado a miles de venezolanos a hacer colas para adquirir la comida y los alimentos básicos que están más escasos, como harina, aceite, arroz, entre otros alimentos y productos para la higiene personal. Esta crisis está afectando a todos los venezolanos. Según datos de la encuesta de condiciones de vida elaborada en 2017 por varias universidades venezolanas, el 64.3% de venezolanos perdieron kilos en promedio de peso involuntariamente por falta de alimentos. El fenómeno del bachaqueo es una alternativa que los venezolanos están haciendo para distorsionar precios del mercado de alimentos. Esta crisis afecta a los sectores más humildes, según dice el coordinador de la Asociación Civil de Defensa por los Derechos. No se trata de política, sino de seres humanos que tienen derechos constitucionales, pero que se están muriendo como consecuencia de alto costo de los alimentos básicos. Culpa al gobierno de Nicolás Maduro, que no busca soluciones efectivas para reducir el número de víctimas en Venezuela. La moneda venezolana sufre una continua devaluación por la hiperinflación que el gobierno achaca a causas inducidas desde el exterior para desestabilizar al gobierno. La hiperinflación genera problemas en la economía y perjudica el nivel de vida de sus habitantes. La hiperinflación es el aumento muy elevado de los precios y el deterioro del valor de la moneda local y un detrimento en el patrimonio monetario del país. La hiperinflación y la elevación de la inflación. ¿Qué es la inflación? Venezuela tiene un problema muy grave de inflación, provocado principalmente por la escasez de los productos, comida, enseres, entre otros, que hacen que los precios aumenten. Además, por esta hiperinflación, el gobierno ya va realizando su segunda reconversión monetaria. La primera fue en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La segunda reconversión monetaria fue realizada en el gobierno del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La inflación proviene del latín
inflatio, referente a la acción o el efecto de inflar. No es más que la consecuencia de imprimir mucho más dinero del que corresponde. La elevada y creciente inflación que padece el país se debe a múltiples factores: el descomunal y creciente déficit público, su financiamiento masivo por el BCV, Banco Central de Venezuela, con dinero inorgánico, las enormes deudas acumuladas con los proveedores externos, las limitaciones para importar, el hostigamiento gubernamental a la actividad económica privada, también a la imposibilidad de acceder a las divisas y la imposición de controles desproporcionados de precios demasiado elevados. Al asumir la presidencia en febrero de 1999, Hugo Chávez decidió cambiar el nombre al país de República de Venezuela, modificándola a República Bolivariana de Venezuela. Los billetes se denominaban solo bolívares y estos duraron desde el 2000 hasta el 2007. La conversión monetaria es un proceso en el cual se produce una transformación del signo monetario del país a una nueva escala. Consiste en eliminar ceros a la moneda nacional. La primera reconversión monetaria que vivió Venezuela entró en vigencia el 1 de enero del 2008 hasta el 2016 bajo el nombre de Bolívar Fuerte, con un cono monetario compuesto por 6 billetes y 7 monedas. Un cono monetario es el conjunto de monedas que existen y circulan simultáneamente en un país y que describen en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, el billete Bolívar del 2000 al 2007, el de 50.000, equivale exactamente al billete de Bolívar Fuerte del 2008 al 2016 de 50. A finales del 2016, el presidente Nicolás Maduro decidió sacar un nuevo cono monetario en el cual era la ampliación del Bolívar Fuerte debido a la desatada hiperinflación que estaba viviendo el país. Solo tuvo vigencia de un año. La segunda reconversión monetaria se pone en práctica desde el 20 de agosto del 2018 hasta actual. Tendrá 5 ceros menos, donde si costaba 100.000 bolívares fuertes pasará a costar un bolívar soberano. La finalidad de la reconversión es dinamizar la disponibilidad de efectivo y simplificar las transacciones. Crisis económica. La crisis petrolera mundial que inició en el 2014 noqueó a la economía venezolana a reducir el precio del crudo de exportación, responsable del 90% de los ingresos de las divisas de Venezuela. Crisis de abasto de alimentos y medicina. Ha sido un problema recurrente del gobierno socialista de Venezuela durante la gestión de Chávez. La importación de alimentos comenzó a tener dificultades debido a la decisión de su gobierno de controlar el tipo de cambio, lo cual elevó los precios. Mayoría opositora en la Asamblea Nacional. La victoria del principal movimiento de opositor del chavismo, la Mesa de la Unidad Democrática, en las pasadas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del 2015, supuso un castigo contra Nicolás Maduro por parte del electorado al quitarle el control del poder legislativo. El TSG declara un desacato a la Asamblea. El lunes 11 de enero del 2016, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano emitió una medida cautelar en la que declaraba las elecciones de 3 diputados opositores del Estado Amazonas. La declaración del estado de excepción y emergencia de economía, la primera vez que Nicolás Maduro declaró, permitió dictar leyes sin necesidad de recurrir al legislativo en un momento donde las escasez de bienes y recepción golpean a la población. Fue en enero de este año. Referendo revocatorio. La oposición venezolana considera que el responsable de la crisis económica es el presidente Maduro. Decisiones del TSG y el Consejo Nacional Electoral. Primero fue el Tribunal Supremo de Justicia quien decidió el lunes 17 de octubre que la recolecta de firmas por parte de la oposición para llevar a cabo el referéndum revocatorio contra Maduro debía reunir por lo menos el 20% del padrón de cada uno de los 23 estados venezolanos y no el 20% del total del padrón nacional como se había establecido previamente. Una guerra del gobierno contra el pueblo. Por tanto, rechaza la represión tanto de los cuerpos de seguridad del Estado como por grupos paramilitares en contra de las manifestaciones. A lo largo de 3 meses han causado más de 90 personas fallecidas en Venezuela. Bandas armadas y cuerpos de seguridad del Estado han causado muertes de una manera verdaderamente criminal, como por ejemplo disparar armas de fuego directamente a la cabeza. Muertes criminales. Venezuela registró 89 muertes violentas por cada 1.000 habitantes en el 2017. Ingresos forzados a casa. Represión cruel como ataca a las personas en su casa sin orden de allanamiento. Apoyo fiscal. Cada día que pasa el gobierno tiene más apoyos, tratándose de una corrupción.
Muerte de fiscales. Han muerto más de 68 fiscales, entre esos Danilo Anderson. Fue un fiscal del Ministerio Público venezolano que estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes durante los sucesos de Puente Llaguno y el fallido golpe de Estado en abril. Murió con 38 años de edad. Abuso de poder. El abuso de poder en Venezuela ha sido el principal causante del deterioro de la democracia. Garantizar más alimentos. Respecto a la situación de escasez de alimentos y medicamentos, hizo un llamado al gobierno para que resuelva esta situación porque las familias no tienen cómo hacerlo. Los venezolanos deben salir a conquistar la democracia. La oposición convocó a marchar para exigir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Gracias a la crisis económica, el desempleo comienza en 2010, subiendo un 8% hasta 2013. Un 14% hasta 2015 y un 18% hasta 2016. Debido a la inestabilidad económica y el constante desempleo, los venezolanos deciden emigrar a diferentes países, empezando con Brasil, que hay alrededor de 120.000 personas. Luego en Perú, que hay alrededor de 400.000 venezolanos. Y por último en Colombia, que hay 1 millón. Desde el inicio de la crisis, en 2015, se detectaron alrededor de 9.456 venezolanos que entraron como trabajadores temporales a Colombia. 6 ex aliados de Chávez que se oponen a Maduro. El ex mentor de Chávez, Luis Miquilena. El escritor y político venezolano militó en el Partido Comunista Venezolano, Partido Revolucionario del Proletario e incluso en el movimiento Quinta República. El movimiento de izquierda se opuso al dictador Pérez Jiménez y a la Cuarta República. En un principio apoyó a Hugo Chávez en su primera campaña presidencial. En 1999, el líder venezolano fue ministro del Interior del comandante bolivariano. Posteriormente ocuparía el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente promovida por Chávez. Hacia el 2002, con el viaje ideológico de Chávez, Miquilena rompió políticamente con el militar venezolano. Durante sus últimos años de vida, Miquilena fue crítico del comandante venezolano. El líder político disidente apoyó a la candidatura de Enrique Capriles. En 2015 llamó al fallecido presidente venezolano farsante e invitó a los venezolanos a marchar contra el régimen de Maduro. Miquilena falleció a los 97 años en noviembre del 2016. El general que restauró a Chávez, Raúl Isaías Badwell, fue uno de los fundadores del movimiento bolivariano revolucionario. El mencionado movimiento fue una organización política nacionalista fundada por varios militares venezolanos, la cual organizó el intento de golpe que lideró Chávez en 1992. Dirigió la llamada Operación Restitución de la Dignidad Nacional. Hacia 2007, Badwell se pronunció en contra del proyecto de reforma constitucional chavista, que incluía transformar a Venezuela en una democracia socialista, propuesta llevada a las urnas, y la mayoría de los venezolanos se opuso. Esta posición a la reforma le costó a Badwell la enemistad de Chávez. En 2008, el general venezolano fue acusado por actos de corrupción. Poco tiempo después sería encarcelado. En 2015 fue puesto en libertad condicional. Ismael García. García fue militante del Movimiento al Socialismo, organización política de centro-izquierda que en un principio apoyó a Chávez. En 2002, el MAS retiró su apoyo al gobierno bolivariano. Sin embargo, parte de la militancia del movimiento siguió apoyando al comandante venezolano. Aquellos que apoyaron a Chávez fundaron por la democracia social, Podemos. El partido logró obtener 15 diputados en las elecciones parlamentarias de 2005. Su líder, Ismael García, fue elegido. No obstante, en 2007 las relaciones entre el chavismo y gran parte del movimiento de García entrarán en declive.
En ese año, Chávez propuso la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Henry Falcón, contra el régimen de Maduro. El abogado Henry Falcón fue uno de los principales promotores del movimiento Quinta República en la Asamblea Constituyente. El líder político resultó electo por el movimiento chavista. En el año 2000, Falcón fue elegido alcalde de Iribarren, estado de Lara. Falcón continuó apoyando a Chávez y se integró al PSV. Sería elegido como gobernador del estado de Lara con el apoyo de los partidos chavistas en 2008. En 2010 el gobernador Lara rompe con PSV y se integra a un partido chavista crítico, Marea Socialista contra la corrupción de Maduro, Héctor Navarro y Jorge Jordani. Navarro ocupó las carteras de Energía Eléctrica y Educación. Jordani fue ministro de Planificación de Hugo Chávez y trabajó en el gobierno de Maduro. En 2014, Jordani renunció al ministerio que había otorgado Maduro. El líder socialista denunció que el régimen de Maduro no ejerce el liderazgo que debe, así como no reformó la economía ni combatió la corrupción. Navarro apoyó a Jordani, razón por la cual ambos resultados expulsados del oficialista PSV. Futuro político de Venezuela. El modelo económico bolivariano ha demostrado su verdadera cara: inflación, corrupción, miseria e improductividad. Aunque algunos de los líderes mencionados aún defienden un sistema político socialista, todos han tenido la valentía de confrontar el poder autoritario bolivariano. Los ejemplos de Miquilena, Baudel, García, Falcón, Jordani y Navarro pueden ayudar a abrir los ojos de otros venezolanos que siguen engañados por la ideología bolivariana y sus líderes. Un gobierno de transición que abra las puertas a la necesaria liberación económica y política de Venezuela requiere del trabajo de muchos venezolanos.